Hubo una vez un proyecto tan ambicioso que buscaba conectar lo humano con lo divino, una torre que llegara hasta los cielos, pero lo que empezó como una obra monumental terminó en caos, confusión y un cambio irreversible para toda la humanidad. Esta es la fascinante historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel no es solo un relato antiguo, es una de las historias más enigmáticas y simbólicas de la humanidad, llena de detalles históricos, culturales y religiosos que siguen capturando nuestra imaginación. Veremos qué nos dice este relato y qué sabemos hoy sobre esta famosa construcción. La historia comienza en el libro de Génesis, donde cuentan que, después del gran diluvio, los descendientes de Noé decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Su intención era hacerse un nombre y mostrarle al mundo lo que podían lograr juntos. Este proyecto monumental se llevó a cabo en la llanura de Sinar, en lo que hoy conocemos como Babilonia. Todo parecía ir bien hasta que Dios, al ver su creciente soberbia, decidió intervenir. Confundió sus lenguas, haciendo que no pudieran entenderse entre sí, y como resultado, la construcción se detuvo. La gente se dispersó por toda la tierra, dando origen a la diversidad de idiomas y culturas que conocemos hoy en día. Este relato no solo se mantiene en la memoria colectiva, sino que también nos muestra cómo la ambición puede llevarnos a caminos inesperados. Aunque el relato bíblico es simbólico, está ambientado en un lugar real, la región de Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Esta región, ubicada entre el río Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, fue el hogar de grandes ciudades como Babilonia, donde se desarrollaron impresionantes avances arquitectónicos y culturales. Muchos estudiosos creen que la historia de la Torre de Babel pudo ser inspirada en los zigurats, enormes templos escalonados construidos en la antigua Mesopotamia. Estos zigurats servían como centro religioso, dedicados a los dioses. Algunos eran tan altos que parecían tocar el cielo. Uno de los ejemplos más famosos es el zigurat de Etemenanki, en Babilonia, una estructura monumental que podría haber sido base para la leyenda de Babel. El Etemenanki, que significa casa de la fundación del cielo y la tierra, era un zigurat dedicado al dios Marduk, una de las principales deidades de Babilonia. Según registros históricos, esta estructura alcanzaba los 91 metros de altura, lo que la convertía en una de las construcciones más altas de su tiempo. El Etemenanki fue destruido y reconstruido múltiples veces, hasta que finalmente quedó en ruinas. Algunos arqueólogos creen que este zigurat pudo ser la inspiración para la historia de la Torre de Babel, ya que era una obra monumental que representaba el poder y la ambición de la civilización babilónica. Pero una de las partes más intrigantes del relato de Babel es la idea de que todos los idiomas surgieron a partir de este evento. Aunque la ciencia no respalda literalmente esta idea, hay investigaciones fascinantes sobre el origen de los lenguajes. Los lingüistas han descubierto que muchas lenguas modernas comparten raíces en común. Por ejemplo, las lenguas indoeuropeas, que incluyen el español, el inglés y el hindi, tienen un tronco lingüístico común. Esto sugiere que en algún momento existió un lenguaje primitivo que evolucionó y se diversificó en el tiempo. Aunque la Biblia presenta la diversidad de idiomas como un castigo, hoy sabemos que esta diversidad ha sido clave para el desarrollo de las culturas humanas. Pero más allá de los datos históricos y lingüísticos, la Torre de Babel representa algo más profundo. Es un símbolo del deseo humano de superar sus límites, de alcanzar lo inalcanzable, pero también es un recordatorio de los riesgos de la arrogancia y la falta de humanidad. En la antigüedad, las torres y los templos eran vistas como puntos de conexión entre la tierra y el cielo, entre los humanos y lo divino. La historia de Babel muestra cómo ese deseo de trascender puede llevar tanto a grandes logros como a grandes fracasos. Esta historia ilustra cómo la ambición humana puede llevarnos a intentar grandes logros, pero también nos enseña que nuestras diferencias son una parte esencial de nuestra realidad. Aunque la torre nunca se completó, su legado es la diversidad que ha enriquecido a la humanidad. Hoy vivimos en un mundo interconectado, donde la verdadera pregunta es ¿cómo podremos comunicarnos
y colaborar a pesar de nuestras diferencias? La historia de Babel sigue presente y cada día tenemos la oportunidad de construir un futuro en el que nuestras diversas voces se unan para crear algo significativo.